Muy buenos días, José Antonio Fuster. Buenos días también, Rubén Pulido. Rubén Pulido, empiezo por él, ha servido como militar, actualmente es analista político, también experto en inmigración y colabora con diversos medios de comunicación sobre esta materia, sobre el dato numérico, ¿no?, de la inmigración. Él es en lo que también está, en lo que concreta mucho en este asunto. Y por otro lado tenemos a José Antonio Fuster, es periodista, se formó en la escuela ABC. Sí, Ha sido director de varios medios de comunicación, de la revista Chesterton, también sí. creador de La Gallina Ilustrada También, sí. y en la actualidad es editor jefe de la Gaceta de la Iberosfera. Buenos días, José Antonio Fuster. Vamos a comenzar con tu primera intervención, porque cada uno de ellos va a hacer una pequeña ponencia. Muy buenos días a todos. Es un placer, de verdad, gigantesco estar aquí en Canarias. Que ayer estaba con mi mujer en la playa de las Canteras cenando y durante un momento, de verdad, tuvimos un momento de éxtasis, de gloria, de decir qué bien se está aquí. Y no queremos irnos nunca, además. Así que voy a pedir al comité organizador que me busque una placita por aquí o algo. Yo soy editor jefe de la Gaceta de Iberosfera. Es una iniciativa de la Fundación Disenso, que como saben es el centro de pensamiento de Vox. Y de verdad, desde el comienzo, la Gaceta de la Iberosfera, lógicamente por su especial característica, y aparte porque Rebeca Crespo es una de las periodistas que tenemos, o la mejor periodista que tenemos, mujer, porque solamente tenemos una, en la Gaceta, lo que buscábamos era una aproximación real al problema de la inmigración, pero no porque decidiéramos que eso era algo que nos interesara mediáticamente o periodísticamente, o como ha dicho antes Javier Ortega Smith, desde el punto de vista de la comunicación, para romper esa especie de monopolio que tienen los medios de comunicación para hablar sobre el tema de inmigración, sino porque yo personalmente llevo 30 años luchando por este tema desde todos los medios de comunicación en los que he estado. Y en todos los medios de comunicación en los que he estado, yo creo que hablaremos de ello más adelante, yo me he encontrado siempre las puertas cerradas. Las puertas cerradas me refiero a la hora de informar de verdad, con rigor, qué es lo que pasa con la inmigración en España. Cuando alertábamos, algunos periodistas alertábamos, es decir, esto que se está haciendo está mal, pero no es que esté mal ahora, es que estará mal en el futuro, que es lo peor que se puede hacer en España. Eso es decir, lo del sentido de Estado, dónde está el sentido de Estado, y luego me referiré a ello. Por eso, cuando nosotros hicimos esta aproximación desde un punto de vista periodístico al tema de la inmigración, lógicamente teníamos que contar con Rubén Pulido. O sea, no hay otra persona que trabaje tanto, que se mueva tanto, que haga las cosas que él hace. Lógicamente eso a él le etiqueta, a nosotros nos etiqueta, nos da igual. Yo creo que ya estamos curados de espanto, muchísimos de nosotros, con el tema de las etiquetas. Hay otra cosa que estaba pensando cuando estaba escuchando a Javier Ortega Smith, es lo espectacular es que él, yo creo que ejemplifica, o es el ejemplo perfecto de todo lo que es Vox, no ha cambiado desde que yo le conozco. Yo creo que compartimos tertulias hace muchos años, en aquella travesía del desierto, cuando Santiago Abascal se subía en una caja de frutas con un megáfono en un banco. Él ya estaba en aquellas tertulias y decía exactamente lo mismo que dice ahora. Y yo le miraba asombrado diciendo, esta gente no llegará a ningún lado. Porque dicen exactamente, dicen la verdad y la verdad no se puede contar. Por eso a mí este encuentro Frontera Sur me resulta tan fascinante, porque es la primera vez en mi vida que me encuentro que vamos a tratar de un tema afrontándolo desde la verdad y nos van a dejar hacerlo, que eso es, para un periodista es lo máximo. En esta presentación, muchas gracias Rebeca, que me has hecho, falta una cosa que yo hago obligado todos los domingos. Yo soy, porque mi mujer es la responsable de un comedor social de la Orden de Malta y yo soy obligado a punta de matrimonio a ir todos los domingos y soy el portero del comedor social de la Orden de Malta. No es porque yo sea una persona, porque no lo soy, pues además no lo soy. Pero voy obligado, eso está claro. O sea, mi mamá siempre protesto, no quiero ir, vas y punto. Así que, pero yo veo todos los domingos
todos los domingos exactamente a dónde nos ha conducido toda la política migratoria en España desde 1985. Hasta ahora la veo todos los domingos en las colas del hambre. Yo soy el portero de esas colas del hambre. Entonces, y todos los domingos hablo con los inmigrantes. El 80% de las colas del hambre son inmigrantes. El 80%. Los tenemos contados. Donde dábamos antes 140 comidas antes de la pandemia, ahora estamos dando 400. Para que veamos el contexto. Y todos los días yo hablo con ellos, les conozco, me sé sus nombres, ellos se saben el mío. Hablamos, a veces nos enfrentamos, a veces hay momentos tensos, a veces hay. Pero en lo que yo veo en todos es el engaño, la falsedad absoluta con la que fueron convocados a una España que no puede, que es un gran fracaso para ellos. Tenemos que pensar en esas personas. No podemos aceptar que vengan, todos con los que he hablado han venido descontrolados. No hay inmigración segura, ordenada, legal, en origen, no la hay. No es verdad, no la hay. Todos los que yo me encuentro en las colas del hambre son esa inmigración insegura y legal. Para mí fue ahora repasaré, espero no hacerme muy pesado, repasaré el desastre que ha supuesto las políticas del bipartidismo desde 1985 hasta aquí. Pero lo más interesante que a mí me ha ocurrido en los últimos años fue leer el Pacto por una migración, se lo llaman, regulada, ordenada, y creo que, espera un momentito, que voy a decir exactamente cuál es la palabra que dice. Saben que Vox pide, y el ECR por supuesto, piden una migración regulada, en origen, todo eso. Bueno. ¿Saben ustedes que hay un pacto mundial para una migración segura, ordenada y regular? Hay un pacto mundial de Naciones Unidas para una migración segura, ordenada y regular. No irregular, es decir, en origen. Y nos estamos encontrando con que cada vez que sale Vox, por ejemplo en este caso, a decir, oye, necesitamos una migración regulada en origen, posible, que sea posible, no que sea imposible. Bueno, pues hay un pacto mundial. En 2019, 127 países del mundo firmaron un pacto por eso, que les obliga y que tienen que hacer cada uno tienen que hacer sus reglamentos internos, sus leyes, pero están obligados por un pacto mundial de Naciones Unidas. Pero cada vez que Vox dice algo, o cada vez que un periodista sale en una televisión, a la que, no, por supuesto, muchas veces estamos vetados, pero bueno, pero cada vez que salimos en la televisión y pedimos exactamente lo mismo, nos llaman a lo que todos, o la inmensa mayoría de los que estáis aquí, os llaman a diario. Sois unos fachas, ultraderechistas, son xenófobos, racistas, tal. Pero si habéis firmado un pacto mundial en Naciones Unidas para exactamente lo mismo que llevamos diciendo muchos periodistas, unos cuantos periodistas, muchos años, lo que dice ahora mismo un partido político. ¿En qué cabeza cabe? Y eso es lo que a mí, pues en 2019, o sea, me volví loco al ver el pacto ese. Dije, es increíble la hipocresía de los gobiernos, sobre todo occidentales, a la hora de afrontar el problema de migración. Pero además de la hipocresía, a mí lo que me duele especialmente es la mediocridad, eso siendo muy generoso, de los partidos que han precedido, que están ahora mismo en el gobierno y todos los que le han precedido, y todos los gobiernos que les han precedido. De verdad, miren, en 1974, un momentito que lo tengo aquí exactamente apuntado, teníamos un reglamento, un decreto franquista, que deberíamos volver a estudiar, porque es un decreto de una simplicidad absoluta, que dice, entre otras cosas, que el extranjero que llegare a España sin documentación o si fuera incompleta, deberá seguir viaje.
y los gastos en los que incurra durante el tiempo que permanezca en España los pagará la compañía que le ha traído. Esas son las cosas que decía, es decir, de puro sentido común. O sea, alguien ha permitido que este hombre llegue aquí. Bueno, pues esta persona que llega indocumentada, lo que tiene que hacer, ¿quién le ha permitido embarcar? ¿Quién le ha permitido llegar? Que sea la compañía la que pague y, por cierto, el que se marche. Es una simplicidad absoluta. Pero claro, teníamos un problema, que efectivamente era un decreto de 1974 y eso no podía ser, no, eso era terrible. Entonces, había que hacer una ley de acuerdo a las especificidades, a las especificaciones que nos hacía la Unión Europea si queríamos entrar en su seno. Y así sale la primera ley de extranjería de 1985, que es un desastre, como yo he visto, porque es un desastre, era un desastre porque copiaba leyes de extranjería de países nórdicos, que no tienen nada que ver con nosotros, que no son frontera de nada. Eso es lo que hacíamos, eso es lo que hicimos. 1985, no hace falta que les diga quién gobernaba entonces y quién no se opuso. Pero ya empezábamos. Es decir, la Unión Europea nos planteaba unas condiciones para poder entrar en su selecto club, que era ampliar los derechos de la población inmigrante. Pero claro, ellos lo que veían en sus legislaciones era que la población inmigrante que llega a Noruega, a Suecia o a Dinamarca, pues era escasa, se les puede ampliar los derechos porque hay posibilidades. Pero no contaban, o sea, no nos estaban diciendo, nadie vio que esto era frontera sur y nadie vio más allá. Ese es el problema de los políticos que hemos tenido. La inmensa... ¿Cómo han ocultado, cómo han metido la cabeza bajo el suelo para no ver a un mes, a no 2 meses, a 5 años, a 10 años? Hacemos leyes para ahora, porque nos lo obliga Europa a hacerlas para ahora. Y nosotros decíamos en aquel momento, bueno, en aquel momento yo era todavía pequeño, pero cuando después en las siguientes modificaciones legislativas y reglamentarias, algunos decíamos, esto es un desastre desde el origen, pues ya pues lo mismo, nos decía, no hombre, hay que tener compasión, hay que mirar las cosas porque la inmigración es buena. Y luego hablaremos de ello seguro cuando lleguemos a un punto de medios de comunicación, hablemos de los medios de comunicación. Pero, les digo, 1985 fue un desastre. ¿Saben cuándo fue la primera regularización de inmigrantes? En 1991. Se regularizaron, creo que fueron 112.000 o 100, seguro que Rubén tiene el dato exacto, pero más o menos tal. Y en ese momento nos dimos cuenta de esa regularización que era previa a los Juegos Olímpicos de Barcelona, porque claro, no podíamos tener ahí una movida inmigratoria o un problema inmigratorio, entonces había que hacer una regularización que se hizo por la puerta así como de Strangis, y nos dimos cuenta, se hizo, creo que fue eso, imaginemos 120.000 inmigrantes, y algunos levantamos la mano y dijimos, ¿me nos pueden dar exactamente los datos de las nacionalidades de esos inmigrantes? Y algunos los conseguimos 1 año y medio después. El 80 al 90%, no me acuerdo del mismo exactamente si era 87, 86%, por ahí lo dejamos, eran marroquíes. Y dijimos, ¿por qué no estamos regularizando lo que tenemos que regularizar en cualquier caso? Que serían, digo, hombre, por afinidad y por cuestiones prácticas, lo que deberíamos regularizar en todo caso sería la población inmigrante iberoamericana. Dicen, no, es que, claro, es que no eran exactamente marroquíes, es que eran rifeños. Es que esa es la diferencia esencial con este asunto. Es que estamos pagando nosotros, bueno, ya saben, el RIF, esa población, esa especie de provincia o región de Marruecos, donde está sobre todo enclavada Melilla, y que Melilla es la que da soporte, que es el pulmón auténtico de toda esa zona deprimida, y es una zona deprimida porque el reino marroquí odia al RIF, o sea, no les da, desde siempre han sido una población levantisca y bastante
contraria a los intereses de la dinastía marroquí, bueno, desde Hassan, Mohamed, ahora siempre se han dado, pues les han apartado y les han empujado, porque esa es la población que ellos les empujan. Les han empujado a los rifeños a venir a España y a buscarse la vida, no los querían tener en Marruecos. Entonces, de esta regularización de inmigrantes nos sirvió para darnos cuenta, efectivamente, de que Hassan empezaba con una política de quitarse de en medio los problemas. Y nosotros, los españoles, empezábamos con una política de acoger los problemas que tenían otros países. Y dijimos, no puede ser, no podemos hacer esa regularización. Y cuando dijimos que no podía ser, ¿qué ocurrió? Pues que si no querías caldo, 2 tazas. Todo fue a peor, hasta la ley de 2000. En ese momento, ya sabemos, el Partido Popular. Y de verdad, el Partido Popular en aquel momento sabía perfectamente, y he apuntado la frase exacta porque me acuerdo que lo comenté con una persona del Partido Popular. Esa ley trata sobre la integración de los inmigrantes, pero se establecía algo que a mí me parecía esencial, que era la relación entre seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social. Es decir, el Partido Popular, en su primera ley de inmigración, sabía perfectamente cuáles eran los problemas que tenía la inmigración desordenada. Lo sabía de maravilla. Y sin embargo, hizo esa ley, pero no la dotó de presupuesto, no hizo el consiguiente reglamento, y aquello quedó muerto. Hasta 2003, que comenzó realmente ya se puso las pilas el último gobierno, pero claro, se puso las pilas 7 años después de lo que convenía. O sea, hubiera estado fenomenal habernos dado cuenta 30 años antes de todo lo mal que se estaba haciendo, 20 años, perdón, de todo lo mal que se estaba haciendo. Y dices, bueno, vale, pues llega 2003, pero claro, son 7 años después de lo que hacía falta. Es decir, un gobierno que llega y no se da ni cuenta, no quiere darse cuenta de lo que tiene que hacer en ese momento, lo hace cuando es ya sabemos esa expresión que utilizan los americanos de que es un pato cojo, que es, estoy al final de mi gobierno, voy a hacer lo que tengo que hacer. Pero dices, pero ya no tengo la fuerza para hacerlo. Es muy complicado en el sistema político hacerlo así. Pero el Partido Popular lo sabía. Y eso es lo que nos dolió a muchos de los que entonces pues, apoyábamos, votábamos o estábamos próximos al Partido Popular. Ellos lo sabían. Sabían el desastre en el que nos habían conducido las políticas penosas de 1985, o sea, la malísima ley de extranjería, la regularización, y todo lo demás lo sabía. Y sin embargo, llegaron tarde, porque ya sabemos todos lo que ocurrió en 2004 y todo se fue. Y todo se acabó. De la única buena idea que tuvo el Partido Popular en ese momento duró apenas unos meses. Pero no hicieron nada. Es decir, no hubo Eso es lo más después, bueno, después ya sabemos lo que ha habido, la regularización masiva, regularizar a inmigrantes con un bonobús, ha provocado un efecto llamada, que alertábamos, decíamos, oiga, esto es un efecto llamada absoluto. Si usted está regularizando solamente, mire, el decreto franquista, perdón, otra vez, de 1974 nos decía una cosa muy interesante. Y dice, oiga, un extranjero que venga a España y que quiera quedarse en España tiene que demostrarnos 2 cosas. Puede hacerlo por 2 vías. Una, por la vía del arraigo, es decir, he llegado, me he quedado, me he enamorado, me he casado, yo qué sé, cualquier motivo, tal, he montado un negocio, tengo posibilidades, tal. Y la otra, más importante, por aval. Eso es. Es decir, cuando alguien me dice, pero ¿cómo se puede regular la inmigración? Yo creo que hablaremos de ello. Hay formas aplicando el sentido común. Hay formas para decirle a una persona, tú puedes venir a España, tú puedes estar en España,
pero te tiene que avalar alguien. No un empresario, un aval. El aval, además no tiene que ser del Estado, pero todos los empresarios que hayan en esta sala saben una cosa, que los avales se ejecutan cuando salen mal las cosas. Esa es la parte importante. Entonces, todo el fenómeno de la inmigración, desde 1985 hasta 2003, o en este caso hasta 2004, yo lo achaco, de verdad, a la mediocridad de nuestros políticos. Que no es la mediocridad, en algunos casos es que eran nefastos. Pero a partir de entonces, cuando todo se desmanda, cuando desde de 200.000 inmigrantes que teníamos a principios de los 80 o 300.000, pasamos a 5,5 millones, 6 millones de inmigrantes, entonces es cuando cambia el relato. Y entonces es cuando los medios de comunicación empiezan a decir eso tan bonito de que no hay fronteras, de que somos todos ciudadanos del mundo, de que lo que tenemos que hacer es acoger porque nosotros fuimos un país de emigrantes. Hombre, ¿y qué? Yo no tengo ni el más mínimo... ¿Un país de emigrantes? Sí, claro. Canarias. Los canarios levantaron Venezuela. Entre otros, había otros, ¿verdad? Sí, también vascos, algunos gallegos. No. Bueno, es la comunidad canaria la que levanta Venezuela y la convierte, trabajando duro, en el 9º país del mundo. En el 9º país del mundo, Venezuela. Esa es la diferencia entre la inmigración que nosotros soportamos, que es la que nos empobrece, y la inmigración que nosotros enviamos, que es la que trabaja duro. Estoy seguro que han visto todos ustedes una película, o les sonará muchísimo, que es la de Vente para Alemania, Pepe, o Pepe, vente para Alemania, no sé. Esas películas de los 60, de José Sacristán, Alfredo Landa, no lo sé. Pero quédense con el título. Vente, porque yo ya estoy, para un sitio determinado al que yo te convoco y te apelo a ti, para que vengas. Es decir, cuando todo el desastre de leyes migratorias nos conduce a la situación de vente para Canarias, Mohamed, el vente para Alemania, Pepe, era una invitación al trabajo duro. El vente para Canarias o vente para... ¿Dónde estuviste tú hace poco? ¿Cómo se llama el pueblo? Perdona, que no me acuerdo ahora mismo. Cocentaina. En Cocentaina. O vente para Cocentaina, no es para trabajar duro. Es porque ha habido algo. Es porque hay un efecto llamada en el que nos dicen, y hay publicaciones en Senegal que no nos desmienten, hay anuncios en los que nos dicen, España es un chollo, España es perfecta, no expulsa a nadie. Y cuando lo hace, bueno, muy poquito, la posibilidad, el porcentaje de acierto, el porcentaje de quedarse cuando has llegado a España es cercano al 100%. Dices, hombre, dices, así no podemos. Yo soy nieto de emigrante, de un emigrante gallego que salió de una pequeña aldea de Orense y que fue a Cuba, donde estaban ya 2 de sus hermanos, 2 de sus 14 hermanos, pues 2 hermanos ya estaban en Cuba. Y esos 2 emigrantes cubanos, los hermanos de mi abuelo, ya habían hecho, pues ya tenían una cantina, el otro estaba proyectando un hotel, y le llamaron a él, que era el séptimo, y le llamaron y dijeron, vente para Cuba, Pepe, y en este caso Pepe porque se llama Pepe, vente para Cuba, Pepe. Y Pepe se fue para Cuba a trabajar duro, fue cantinero. En un momento dado, pues sus hermanos vieron que era el tipo más listo que la media y le devolvieron a España para estudiar medicina, y eso ya entonces ya comienza otra historia. Pero él lo contaba, yo le recuerdo de pequeño contando, la inmigración española lo que era excepcionalmente trabajadora. Llegábamos a los países y no tratábamos de cambiarlos, tratábamos de aportar, pero trabajando duro, levantando esos países. Insisto, los canarios convirtieron a Venezuela en el 9º país del mundo. Es que se dice pronto, pero todavía no he visto ningún monumento a los canarios, y muy buena parte de mi familia política
es venezolana. Y todos lo dicen, y todos lo reconocen. Pero esa es la parte que a nosotros nos tiene que interesar. Y esa es la parte cuando cambia todo el relato famoso, la narrativa. Nos dicen, es que nosotros fuimos un país de inmigrantes, es cuando algunos periodistas decimos, oiga, pero esa no es la verdad. Y nos dicen, da igual que sea la verdad o no. Da igual que la ley de 1985 fuera mala. Da igual que hubiera una regularización en 1991. Da igual que el Partido Popular se equivocara, bueno, en fin, lo hiciera tan mal sabiendo perfectamente que tenía que hacerlo bien, por el bien de España. Da igual que luego, la regularización extraordinaria de Zapatero fue desastrosa. Da igual el efecto llamada. Da igual la crisis de los cayucos que todos conocemos y de las pateras. Da igual que ahora mismo, da igual un asalto migratorio, un asalto a las vallas de Ceuta y Melilla, sobre todo la de Ceuta del verano pasado. Da igual que haya una avalancha, que el mar se esté llenando, uno, de inmigrantes ilegales, ayudados por ONGs corruptas, por ONGs que se aprovechan de la desgracia de muchas personas. Naciones Unidas cifra el 90% de los inmigrantes ilegales son el 90%. Son oprimidos por esas mafias de la inmigración. Oprimidos, vamos, directamente explotados por esas mafias. El 90%. Y estamos todavía diciendo nosotros que da igual todo. Que están diciendo los medios de comunicación que es que el mundo no tiene fronteras, que todos tenemos que ser ciudadanos del mundo, que esto tiene que ser todo fantástico y guay y fiesta constante. Miren, yo no he visto a ni un solo político de los que dicen que son ciudadanos del mundo cada domingo en el comedor social de la Orden de Malta, alimentando a los inmigrantes y a los españoles que también lo están pasando mal. Ni a uno solo. Sí que he visto algún político de la otra parte, pero no diré sus nombres, porque esa es una labor altruista que ellos deciden libremente y además no tengo autorización y tampoco creo que sea bueno, pero sí que les he visto. Créanme que les he visto. A esos, ya saben, esos ultras fascistas y racistas, xenófobos están ahí, trabajando los domingos, callados, discretos y en silencio, por el bien de todos esos inmigrantes que vienen a las colas del hambre. Y nos dicen, da igual todo. Y nosotros, que somos periodistas, les decimos, no da igual. Daría igual si España no fuera un gran engaño para cientos de miles de esos inmigrantes. Daría igual si España no fuera la frontera sur de Europa. Sí, a lo mejor daría igual. Daría igual si no estuviéramos poniendo en peligro nuestra identidad, que es esencial mantener. Mira, cuando mi abuelo o cuando cualquiera de sus abuelos emigró, fue a un país que les acogía, ya he dicho antes que trabajaban duro, pero que sobre todo todos ellos tenían la idea de la integración porque compartían unos valores semejantes. Nosotros no podemos integrar a quien no tenga unos valores semejantes, pero eso lo habrán visto en Francia y mírenlo, es que se lo van a encontrar en los barrios periféricos de París. Tenemos primeras generaciones de inmigrantes, en Francia tienen primeras generaciones de inmigrantes que cumplen perfectamente con los valores republicanos exigidos por la República Francesa, pero que pasado el tiempo, muy poquito después, la segunda, tercera o cuarta generación empiezan a cuestionarse esos valores republicanos. Pero ¿cuál es el problema mayor ahora mismo? Son todos los que vienen ahora, que llegan a Francia ahora y que les dicen a los inmigrantes de primera o segunda generación, ¿pero qué estáis haciendo? Estáis renunciando a lo que sois. Vuestros valores no son los republicanos. Vuestros valores no son los europeos. Vuestros valores no son de la civilización occidental. Vuestros valores tienen que ser los nuestros. Eso es lo que está denunciando ahora mismo Éric Zemmour en Francia.
Exactamente eso. Dice, no son los primeros el problema, son los nuevos, son los que están llegando ahora. Entonces, no creamos que el problema de la inmigración, el acumulado, es el malo. El problema es lo que está por venir. Esa radicalización tan tremenda en tantos países que al llegar a Europa tratan de imponer, imponen sus condiciones, imponen sus leyes. Y todo esto, algunos periodistas llevamos muchos años diciéndolo. Por eso a mí me resulta tan fascinante poder decirlo aquí, delante de tanta gente, que se retransmita en un ambiente de libertad. Porque de verdad, los periodistas jamás hemos encontrado, sí, en algunas televisiones, lógicamente, pues en el Toro Televisión, sí podemos decirlo, en algunos sitios hemos podido hablar de ello en profundidad, en extenso, pero no en lo que sería el mainstream, este famoso comunicativo. En el marco de comunicación en el que nos movemos, no podemos hablar de estas cosas. Por eso para nosotros, para mí es un tremendo placer estar aquí con Rebeca y con Rubén y seguro que luego les aburro un poco más con alguna otra cosa. Pero, muchísimas gracias, Fuster. Nada. Vamos a profundizar también en futuras ponencias sobre el tema del Islam y Francia. Sí. Y sí que me gustaría ahora volver también a Canarias, Rubén Pulido, porque esta situación que se ha agravado ahora, ¿no?, en los últimos meses, en el último año, no es nueva, sino que lleva sucediendo pues, durante muchos años. Sí, así es. Un poco, ¿no?, para resumir, descontrol, indolencia y complicidad. Y casi a cada concepto se le puede poner un color político. Y para entender lo que está sucediendo ahora a Canarias, tenemos que irnos hacia el Mediterráneo central, ¿no? Porque es algo muy similar a lo que sucede allí, actualmente sigue sucediendo, y ha sucedido con mayor magnitud en la zona de Lampedusa, en la zona de Lesbos. Ahora habréis visto que las hemerotecas, algunos periódicos tienden a comparar a Canarias con Lampedusa. Muchos han tardado en hacerlo porque la magnitud del problema que ocurre aquí en el archipiélago canario ya viene avisándonos desde hace tiempo, ¿no? Pero hay que entender primero lo que comenzó en la zona del Mediterráneo central, allá por el 2011, cuando comenzaron los primeros movimientos en Siria, los primeros movimientos bélicos en aquella zona, y que todo aquello motivó que cientos de miles de refugiados pues pusieran rumbo hacia Grecia, escaparan hacia Europa a través de la isla de Lesbos. Fueron la magnitud de todas aquellas personas, hablando, ¿no?, de refugiados también, que has hecho referencia antes. Allí sí había refugiados y ahora hablaremos después del perfil de la inmigración ilegal que está llegando en estos momentos a nuestro país. Pero bueno, aquello pues ya fue una base, ¿no?, de lo que posteriormente sucedería, y no precisamente serían refugiados los que terminarían con posterioridad en la zona italiana. Aquella crisis pues motivó, como he dicho anteriormente, que cientos de miles de personas pues se dirigiesen hacia Grecia a través de la zona del mar Egeo. En el año 2015, que es un poco lo que fue un punto de inflexión que nos trae hacia todo ese buenismo europeo que ahora nos sitúa ante la actual situación, ¿no? En el 2015 mueren 800 inmigrantes en el Mediterráneo central a raíz de todas esas embarcaciones que estaban poniendo rumbo hacia Italia y Grecia. Aquel episodio, ¿no?, en el que desaparecieron 800.000 inmigrantes, 800.000 son demasiados. Sí. 800, pues abre un debate en Europa, ¿no? Está sucediendo algo, tenemos que actuar ante esto, y ahí
como he dicho anteriormente, pues es donde se siembra la base, ¿no?, de este buenismo, de este factor atracción, de este efecto llamada en el que nos encontramos. Merkel fue la primera, ¿no?, que habló sobre este asunto, y Merkel pues decidió solucionar el problema estableciendo unas cuotas de acogida en países europeos. Ella ya no hablaba por Alemania, ella hablaba por toda Europa. Y esto fue un poco lo que activó el mecanismo de las mafias y de la trata y del tráfico de inmigrantes en aquella zona. Porque al principio todo ese flujo de personas que se dirigía hacia Grecia, que se dirigía hacia Italia, pues lo hacían un poco escapando de un conflicto. Y fue con posterioridad cuando nacen grupos organizados, grupos criminales, ¿no?, encargados un poco de mediar para desplazar a toda esa inmigración ilegal. Como he dicho anteriormente, todo este debate de las cuotas de acogida y demás, pues obviamente lo que hizo fue acrecentar el problema. Se dispara un efecto llamada, entran en el año 2014 170.000 inmigrantes ilegales en Italia, entran en el 2015 153.000 y terminan el 2016 con 181.000 inmigrantes ilegales. La mayor parte de los que llegaron a través de la zona de Libia, la mayor parte llegaron a Sicilia y a Lampedusa. Por eso se tiende mucho a comparar Lampedusa con Canarias. Se dan cuenta en 2016, obviamente, después de esa magnitud, ¿no?, después de que 181.000 inmigrantes ilegales desembocaran en suelo italiano, se dan cuenta de que hay un verdadero problema que no pueden solucionar con un sistema de acogida, porque ese sistema de acogida lo que hizo fue activar todo ese tráfico de inmigrantes, fue lo que hizo activar a todas esas mafias que operaban en la zona libia y en la zona turca. Entonces se dan cuenta de que deben de combatir esa situación, porque si no va a llegar un punto en el que se les puede ir de las manos, y es cuando hay un acuerdo entre Turquía y la Unión Europea en el año 2016, que también se siembra un precedente porque ese acuerdo parte por un desembolso económico bastante cuantioso a Turquía a cambio de que de alguna forma hiciese de muro de contención. Y digo un precedente porque luego hemos entrado en una espiral de chantaje en la que estos países, pues a cambio de contener la inmigración ilegal, pues piden dinero a Europa y no piden poco. Ese acuerdo, a través de ese acuerdo, ¿no?, pues Turquía de alguna forma iba a aceptar toda esa inmigración ilegal, iba a aceptar todas esas deportaciones que se iban a producir en Grecia y que se iban a producir en Italia. Turquía iba a absorber esas deportaciones y Turquía se iba a encargar con posterioridad de enviar a sus países de origen a toda esa inmigración ilegal. Y esto hace precisamente que en el 2016, pues de 2016 a 2017, baje notablemente la inmigración ilegal. Lo que pasó, ¿no?, es que luego se abrieron otros debates, ¿no?, y fue el debate humanitario, ese debate que tenemos ahora encima de la mesa, y ese debate humanitario avalado por muchas organizaciones e incluso entidades públicas como Naciones Unidas, pues hizo que se detuviera ese muro de contención. Es decir, ellos habían encontrado una herramienta por la cual habían logrado disminuir el flujo, la presión migratoria sobre Italia y Grecia, pero presionado por organizaciones humanitarias y presionado por algunas declaraciones poco afortunadas, para mí poco afortunadas porque alimentan, oxigenan el problema de Naciones Unidas, pues volvieron a activar el problema. Un problema que se había casi solucionado en su práctica totalidad en la zona griega, pero, y ahora esto va a hacer comprender luego un poco más lo que sucede en Canarias, ¿no?, esos flujos migratorios en la zona del mar Egeo, de Lesbos, mermaron mucho. Pero esos flujos migratorios, que ya eran controlados por mafias de la inmigración ilegal, cambiaron de zona, porque ya había una organización criminal, ya el no combatir con determinación el problema había ocasionado
que un montón de señores de la guerra pues, se organizasen criminalmente para dedicarse al tráfico de inmigrantes. Y decidieron marchar a la zona libia. Y desde la zona libia pues, encontraron la posibilidad de seguir enviando inmigración ilegal a Europa a través de suelo italiano, con lo cual pues, el problema en Italia siguió aumentando y por consiguiente siguió aumentando, pues obviamente en el primer punto de partida, que es esa isla de Lampedusa y Sicilia. ¿Qué ocurrió? No? Pues ocurrió que también, como se había abierto un debate previo ya, un debate humanitario, pues muchas ONGs encontraron una oportunidad. Encontraron una oportunidad de prosperar, de obtener fondos económicos, de obtener una red de financiación, utilizando como arma pues, ese drama humanitario que, a sabiendas de que lo estaban oxigenando ellos mismos, pues decidieron poner rumbo hacia esa zona del Mediterráneo central. En resumen, 11 ONGs. 11 ONGs desde mayo del 2016 hasta ahora, que permanecen unas 5 ONGs activas en la zona. Estas 11 ONGs hicieron un gran favor a esos traficantes y a esas mafias de la inmigración ilegal, porque ellos necesitaban de una correa de transmisión para que toda esa inmigración ilegal y todos esos inmigrantes ilegales llegasen a Europa de una forma sólida, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sin problemas, sin que les cause un naufragio, sin que mueran en la travesía. Entonces, obviamente, los traficantes se dan cuenta de que ahí tienen esa correa de transmisión y se dan cuenta de la verdadera oportunidad de negocio que han encontrado en la zona. Las ONGs, con el argumento de combatir un drama humanitario, hacen aumentar ese drama humanitario, porque lo que sucede con posterioridad es que el número de fallecidos aumentó, pero aumentó porque la actividad delictiva en la zona fue oxigenada a raíz de la presencia de estas ONGs. Obviamente, si estas ONGs no hubiesen estado en esa zona del Mediterráneo central, no encontrarían sentido los traficantes, ¿no? a seguir fletando embarcaciones desde esa zona, porque se encontrarían con un verdadero problema, ¿no? Y es que la travesía es larga y fallecerían muchos de estos inmigrantes y estos inmigrantes pues también de alguna forma hubiesen decidido hacerlo de otra forma o encontrar otra vía de acceso a Europa. En el 2017-2018, pues por la presencia de estas organizaciones humanitarias y por cierta indolencia por parte de Europa a la hora de combatir el problema que se estaba gestando allí en el Mediterráneo central, pues 2017-2018 Europa decide confiar en las milicias libias para solucionar el problema. Entonces monta un grupo inicial a través de varios señores de la guerra de la zona de Zuara y el triángulo entre Zuara y Trípoli, pues decide confiar en las milicias de aquella zona para montar un cuerpo de guardacostas. Ya existía, pero no estaba regulado, y Europa decide confiar en estas personas con la única esperanza, ¿no? de que estas milicias libias lograsen contener todas esas embarcaciones que estaban partiendo desde las costas de la zona. Tuvo su resultado durante unos meses, pero las milicias libias, estas personas, tampoco eran muy confiables, ¿no? Y enseguida empezaron a traficar con petróleo, a ayudar a los propios traficantes con su trabajo, con esa labor de fletar embarcaciones hacia el Mediterráneo central. Y al final, pues se hizo un control. Incluso el Consejo de Seguridad de la ONU decidió temporalmente disolver aquel cuerpo de guardacostas libios que, aunque existió esa voluntad, ellos siguieron operando. Y ahí es donde están esos episodios de los que se hablan también en muchas ocasiones, de favorecimiento de la inmigración ilegal y cierta complicidad con las mafias por parte de las ONGs.
porque esos guardacostas libios estaban haciendo el trabajo sucio a las mafias y esas embarcaciones estaban siendo de alguna forma, por esos guardacostas libios, acercadas hacia los buques de las ONG. Hemos visto muchos episodios. Pues todo aquello ha estado sucediendo en ese periodo, ¿no? Desde 2011 hasta finales del 2017, principios de 2018 en el Mediterráneo central. Ha sido toda aquella zona de Italia, de Lampedusa, de Sicilia, de Grecia, ha sido el epicentro de la inmigración ilegal en Europa. Ha sido el epicentro de la inmigración ilegal en Europa hasta que en 2019 gana en Italia, entra la Lega a formar parte del gobierno italiano, y la Lega comienza de alguna forma a luchar, a intentar contener lo que estaba sucediendo. Intenta contener lo que estaba sucediendo porque lo que había en Lampedusa era un auténtico desastre. La isla de Lampedusa y la isla de Sicilia no podían absorber esa magnitud, las cifras que os he arrojado antes, 150.000, 180.000, 170.000, no podían absorber esa presión migratoria y obviamente ahí vieron un problema el cual llevaron en su programa político, que fue lo que les hizo llegar a donde llegaron, porque obviamente la Lega que lo votasen en el sur de Italia, eso era totalmente utópico, pero como en su programa político llevaban una forma decidida de luchar contra esa problemática, ganaron también en la parte sur de Italia. Y en 2019, pues todos recordaréis que el buque Aquarius, con 600 inmigrantes ilegales, pues tenía intenciones de desembarcar en Italia. Y entonces fue cuando Salvini, por aquel entonces, pues dijo, no, aquí en Italia ese barco no. No, mirar a ver dónde lo lleváis, pero estamos hablando de inmigración ilegal, estamos hablando de tráfico, estamos hablando de unas ONGs que están siendo investigadas por favorecimiento de la inmigración ilegal. En mis puertos no van a entrar esos 600 inmigrantes ilegales. Y llega Sánchez y dice, pues bueno, ¿y por qué no los traemos por aquí, por España? Nosotros somos solidarios, somos los mejores de Europa, pueden venir aquí, los podemos acoger aquí, son personas que huyen del hambre y de la guerra, de la miseria, y se les tiene que brindar protección internacional y asilo, que luego la mayor parte de ellos ni tienen protección internacional ni tienen asilo porque se han quedado en esa publicidad del señor Sánchez. Eso pone a España en el foco de la inmigración ilegal. Es que a veces nosotros nos creemos que lo que sucede aquí, lo que sucede en Andalucía, lo que sucede en Canarias, lo que sucede en la zona de Levante, Baleares, que ahora también está siendo duramente castigado por la inmigración ilegal, nosotros nos creemos que eso se queda aquí, que esa información se queda aquí y no trasciende. No, para nada. Incluso hay sus declaraciones de políticos, declaraciones inconscientes y desafortunadas de políticos españoles que son subtituladas en árabe y circulan por todos los grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, de todo el Magreb. Y fue lo que sucedió con la acogida del buque Aquarius. Con la acogida del buque Aquarius, esas imágenes desembarcando esos 600 inmigrantes ilegales en suelo español, esas imágenes recorrieron toda África. Y recorrieron toda África y ahí encontraron una especie de arma publicitaria también, esos traficantes y esas mafias que estaban operando. Se dieron cuenta que si algún día tenían un problema, que lo tuvieron en ese 2019, en esa zona del Mediterráneo central, pues iban a tener una oportunidad en España para fletar todas esas embarcaciones y para movilizar toda esa inmigración ilegal para acceder a Europa a través de nuestro país. Entonces, en todo el año 2019-2018, pues hay un bloqueo frontal en Italia y lo cual desemboca en las cifras, ¿no?, que nos encontramos en ese año 2018, que fue cuando llegaron más de 60.000, más de 64.000
inmigrantes, casi 65.000 a suelo español. Hasta el momento todavía no nos hemos enfrentado a esa magnitud, pero estamos cada día más cerca. Y esos 65.000, casi 65.000 inmigrantes ilegales llegaron a nuestro país por esa decisión de acoger, después de esa decisión de la acogida del buque Aquarius. A partir de ahí ha sido cuando más se ha disparado la inmigración ilegal en España. Ese bloqueo en Italia hizo que esos flujos migratorios cambiasen y que toda esa inmigración ilegal fuese movilizada por esos traficantes que actuaban en esa zona libia, en esa zona de Mediterráneo Central y del Mar Egeo. Todos esos traficantes decidieron actuar en el norte de Marruecos y decidieron actuar en Argelia, y ahora están decidiendo actuar en la zona del Sahel para convertir Canarias en lo que ya convirtieron la isla de Lampedusa y en lo que ya convirtieron Italia. Luego también el episodio del buque Audaz, todos los conocemos, un episodio similar. Había una inmigración ilegal que quería entrar en puerto italiano y que al final terminó entrando en suelo español. Tenemos ahí otras imágenes que recorrieron toda la zona de África y que activaron nuevamente lo que está sucediendo en estos momentos. La zona de Canarias tiene una peculiaridad y que no provienen, ¿no?, de la zona de Argelia y de la zona norte de Marruecos, como está sucediendo en toda la zona de Andalucía y de zona de Levante, sino que provienen de toda esa zona del Sahel. Y todos esos inmigrantes ilegales de la zona del Sahel eran los que originariamente partían desde la zona libia. Entonces, ahora están viendo que no tienen que hacer una trayectoria que en algunos casos llega a durar años hasta Libia, sino que partiendo desde Mauritania, partiendo desde Senegal, partiendo incluso desde costas saharianas, pues pueden llegar también a Europa, porque tienen a Canarias y porque el gobierno español no está haciendo nada para combatir esa inmigración ilegal. Y como no está haciendo nada para combatir, pues ¿para qué nos vamos a meter en un viaje incluso de años hacia Libia cuando lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina? Pulido, ¿cuáles son los datos ahora mismo que existen de inmigración ilegal? ¿Cuántos inmigrantes hemos recibido en el último año? Porque sí que la mayoría de medios de comunicación pues, no suele aportar esa información, tampoco las instituciones oficiales, pero tú sí que los conoces. Pues en Canarias fue en 1994, cuando existen datos, en 1994, que llegó la primera embarcación de manera ilegal desde la costa de Villacinero, si no me equivoco, desde la zona de Layún. Desde 1994 hasta el momento en el que nos encontramos ahora, hasta cierre de datos de 2020, han sido más de 110.000 inmigrantes ilegales los que han llegado al archipiélago canario. ¿No? Pero estamos hablando desde 1994 hasta ahora. Pero os vais a dar cuenta del problema cuando os diga que el 40% de esos 110.000 inmigrantes ilegales que han llegado al archipiélago canario han llegado con Sánchez en el poder. Es decir, el 40% de esos más de 110.000 han llegado desde verano del 2018 hasta el momento en el cual nos encontramos. En 2017, por ejemplo, sin ir más lejos, que fue uno de los años de la última década que más inmigración ilegal llegó a Canarias, 2017, llegaron 417 en 2017. En 2018, 1.300, de 417 a 1.300. La mayoría de ellos, cuando el señor Sánchez activó todas esas políticas irresponsables, todas esas declaraciones y decisiones desafortunadas que hizo que este problema pues se disparara. Y el 2020, como ya sabemos, termina con más de 23.000. Es decir, estamos en un aumento, si tomamos esos datos de 2017 y nos vamos al cierre de 2020, estamos hablando de un aumento de más del 5.000%. Desde 2017
a 2020 hay 3 años un aumento de la inmigración ilegal en Canarias de más del 5.000%, que se dice pronto, pero es un incremento notable. Y eso es lo que está ocurriendo, y esa es la magnitud cuantificable del problema que tiene ahora mismo el archipiélago canario. ¿Que se va a detener? Pues dudo mucho porque lo dudo mucho también porque están cayendo en el mismo error que cayeron en la zona del Mediterráneo central. Os hablaba antes de las ONGs. Las ONGs activaron toda esa actividad, toda esa red delictiva de las mafias y del tráfico ilegal de inmigrantes ilegales. Aquí, en la zona de las Islas Canarias, no hay ONGs, pero hay una entidad pública dependiente del gobierno, que es Salvamento Marítimo, que está siendo degenerada. Para mí es una entidad pública que está siendo degenerada hasta convertirla en correa de transmisión de esos traficantes y de esas mafias de la inmigración ilegal. Porque tú no puedes asistir a una embarcación prácticamente cuando estás saliendo de la costa. Porque estás enviando un mensaje muy peligroso. Y no solo estás enviando un mensaje a los traficantes con el que les estás diciendo, oye, mira, seguir fletando embarcaciones, que nosotros vamos a venir aquí, vamos a hacer una trayectoria de 600 kilómetros desde el archipiélago canario, vendremos a la puerta de vuestra casa, os recogeremos y no os vamos a enviar de vuelta al puerto de Layún, no os vamos a enviar de vuelta a puertos de Cabo Bojador, no os vamos a enviar de vuelta hacia Mauritania, no. Os vais a ir a Canarias, que allí os vamos a estar esperando en unos hoteles. Os pondremos una pulsera y estaréis muy bien hasta que se resuelve vuestra situación, que es nunca. Porque al final la actual saturación no logra resolver los problemas de asilo, de protección internacional, todas las tramitaciones que se hacen con posterioridad. Entonces está ocurriendo lo mismo que ocurría allí y estamos activando ese problema. Y esto provocado también por las políticas, ¿no?, que nos han seguido, como comentaba anteriormente José Antonio Fuster, porque sí que me gustaría también ver que no solo ha afectado esas políticas inexistentes, ¿no?, de los sucesivos gobiernos, existentes sino también sí. erróneas, sino también el papel de los medios de comunicación. Usted es periodista, editor. ¿De qué manera cree que ha afectado a esos flujos migratorios los medios? Pues si ha aumentado el 4.000%, ¿cuánto has dicho? 5.000. 5.000%, pues ha aumentado el 5.000% los reportajes en los medios de comunicación de los necesitamos para pagar nuestras pensiones, el drama de la inmigración, todos somos ciudadanos del mundo, etcétera. Ha aumentado también ese 5.000%. Los medios de comunicación, y yo siento decirlo porque pertenezco a ellos, pero soy una parte de ellos, pero es que los periodistas somos en mucha... Es verdad, aunque no lo parezca, a veces somos personas también. ¿No? A veces no lo parece, en mi caso no. Y conozco a algunos que tengo dudas, graves dudas sobre su condición de ser humano. Pero los periodistas tenemos la necesidad, la pulsión. Somos como a veces nos comportamos como políticos del Partido Popular. Necesitamos ser queridos y admirados y comprendidos y acunados y que nos digan que somos súper buenas personas y que nos den premios. Y esas son unas cosas que nos hacen mucha ilusión. Si se repasan los premios, por ejemplo, los premios Rey Juan Carlos de periodismo iberoamericano, los premios tal, verán que la inmensa mayoría de los premiados han hecho reportajes sobre inmigración. Sobre migración, porque es que ahora ya no se puede decir inmigración. Si yo digo en un reportaje inmigrantes y lo mando a Rey Juan Carlos de premio, lógicamente me echan para atrás, porque hay que decir las palabras adecuadas. Los medios de comunicación son los grandes responsables, pero son grandes responsables porque van unidos a los partidos políticos. Y los partidos políticos fracasan. Rubén ha hecho la radiografía perfecta de lo que es el gran fracaso europeo, y ahora mismo español, en el tema de inmigración. Es un gran fracaso. Y cuando los políticos se dan cuenta de que han fracasado, tienen que inventar algo. ¿Y qué es lo que inventan? No, es que les necesitamos. No, es que vendrán a pagarnos las pensiones. No, es que somos ciudadanos del mundo, lo que ya he repetido 3 veces. Todas esas invenciones tapan un fracaso. Y los medios de comunicación son la correa de transmisión de ese fracaso.
porque no se crean que los periodistas, algún día si conocen a alguno, pues que lleven agua bendita, pero porque son eso. No se crean que los periodistas no sabemos perfectamente cuando estamos diciendo una mentira. La inmensa mayoría de los periodistas, cuando hablan sobre el tema de inmigración, saben que están diciendo una mentira. Lo saben. O sea, no, a ver, siempre puede haber el típico alucinado que llega a una redacción que tiene 23 años, que acaba de terminar la carrera, que dice yo quiero ser reportero de estos en plan Kapuczynski o quiero ser como en fin, y quiero moverme por el mundo y hacer lo que se llama reportajes, como decíamos, de interés humano. Siempre, pues sí, el típico chaval jovencito que dice quiero ser y quiero que me den un premio y quiero que todas esas cosas. Siempre está eso, pero la inmensa mayoría de los periodistas que manejamos datos, que vamos a las fuentes, que hablamos con los políticos, que vamos a los documentos originales, que hablamos con los inmigrantes, sabemos perfectamente que todo el mundo, los medios de comunicación están contando una mentira tras otra a propósito sobre la inmigración en España y sobre la inmigración en Europa. Lo sabemos perfectamente. No, esto no es... Pero todos dependemos, al final el periodista depende de un redactor jefe. Redactor jefe que depende de un subdirector que depende de un director que depende de una empresa editora que tiene conexiones con partidos políticos, con poderes del Estado, que tiene fondos de inversión, que tiene inmobiliarias, constructoras, editoriales, que lo tienen todo. En fin, son todo al final ramificaciones. Y al final todos ellos también no son insensibles a las llamadas de un gobierno de turno que salen, pues ese buenismo terrible, devastador al que nos sometió el gobierno de Zapatero, terrible, devastador y realmente peligroso el que nos está conduciendo el gobierno de Sánchez, porque decía, Rebeca preguntaba, bueno, y esto, los datos, dices, ¿cómo va a más? Ahora mismo África tiene 1.300 millones de personas. Al ritmo que ellos crecen, en 2100 se proyecta que haya más de 4.000 millones de personas. Europa está en un crecimiento vegetativo, en un crecimiento demográfico sub-cero. Solamente estamos creciendo al 1% o así por esas corrientes, por esos flujos migratorios. En muchos casos no son buenos, no, en inmensa mayoría de los casos no son buenos. 4.000 millones de personas y estamos en el año 2021 para dentro de 80 años. Acabo de decir que en 1985, hicimos nuestra primera y equivocada ley de extranjería. Desde entonces han pasado 36 años. Es que no estamos muy lejos, ¿vale? Yo no lo veré, pero ese es el momento de actuar. Ahora mismo es cuando hay que actuar, porque tenemos que tener una presión migratoria brutal de África y de países que no nos interesan, de sociedades que no nos interesan, y que lo que no podemos es decir, bueno, es que como lo estamos haciendo, llevamos haciéndolo tan mal, o hacemos algo ahora, o en el 2100, olvídense de España. Además que de invierno demográfico, Fuster, vamos a hablar también en las próximas ponencias de esa sustitución, ¿no?, que parece que se quiere implantar, pero sí que me gustaría dar paso a alguna pregunta de los asistentes del público que quieran preguntarle algo a los ponentes. Sobre todo a Rubén. Póngale en aprietos, hombre, si el tío sabe. Por allí Iván Vélez. Felicidades por el debate, que ha estado muy animado, muy interesante, ¿no? Entonces, Rubén, compañero, hay una cosa que me gustaría, si dispones de datos, ¿no?, porque yo he leído al respecto, ¿no?, de Open Arms, ¿quién está detrás? Si sabes quién está detrás, porque yo he leído conexiones con Soros, no sé si tú tienes algún dato que aportarnos de... A ver, Open Arms está a través de un entramado, de una tela de araña bastante amplia. Hay conexión, no directa, pero sí indirecta con la Open Society. Sí que hay una conexión. De hecho, a mí me han llegado a confesar desde Frontex y desde la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado que tienen evidencias de cierta presunta financiación
vamos a decirlo así, indirecta de la ONG a través de George Soros. No tiene por qué haber una financiación directa, pero sí puede haber una figura pública, una figura política o un presidente de un organismo público el cual decide hacer una donación y que está metida en todo ese entramado. El río suena y hay conexiones ya más directas con otras ONGs como Médicos Sin Fronteras, como Sea-Watch, CA. Hay conexiones, hay evidencias más directas. Entonces, si existen esas conexiones directas de Soros con otras ONGs, obviamente se preocupan porque no haya una evidencia tan cristalina, ¿no? Pero sí, el río suena, como he dicho. No, y van a hacer una película, además. No, ya la han hecho. Ya la han hecho, Ya la perdón. han hecho. Sí, pero es que salió el dueño de Open Arms diciendo, no, es que nosotros, a mí me dijeron ya hace muchos años de hacer una película. Yo decía, no, yo no quiero hacer ninguna película sobre esto. Pero bueno, la película se ahorra esos capítulos en los que había cierta complicidad entre los guardacostas libios de los que he hablado antes, en el año 2017-2018, que al final el Consejo de Seguridad de la ONU los denominó traficantes. Barcos negreros, sí. De eso se ha olvidado Open Arms. Yo creo que Pero es de ciencia ficción, no está basada en hechos reales. Pero fue cuando empezaron determinadas personas a señalar a Open Arms que, oye, que esto es un barco negrero, que es que se dedica, esto es un negocio, es que está llevando... Y cuando de repente todos los medios de comunicación de los que hablábamos salieron a defender a Open Arms, empezaron las películas, empezaron los premios, empezaron los reportajes tremendos en sábanas y sábanas de hojas y hojas en los dominicales, empezaron... Es así como ocurren las cosas. O sea, cada vez que tú señalas un enemigo, cada vez que tú señalas algo que está mal, inmediatamente salen los medios de comunicación, lógicamente subvencionados y pagados por el poder, para blanquear toda la marca. Lo estamos viendo. Dices, ¿hacemos algo? O sea, ¿se puede hacer algo? Dices, pues no, es que al final están bendecidos por la Unión Europea. Es que mañana será otro premio y pasado será otro premio. Y muy posiblemente al final estará el Premio Nobel de la Paz. Y entonces nos callaremos todos, porque no podremos hacer nada y será un desastre. No, evitan hablar de cierta información que también es relevante, porque Open Arms ha sido imputada en 2 ocasiones en Italia, en 2 ocasiones y sigue teniendo una investigación abierta por favorecimiento de la inmigración ilegal. Y de hecho Frontex se encuentra en estos momentos, me lo han confirmado, Frontex se encuentra en estos momentos investigando a la ONG. Eso no lo vemos en los medios de comunicación. No. En los medios de comunicación vemos cuando embarcan a 400 personas. Y dentro de esas 400 personas, luego con el paso del tiempo se descubre que estaba un yihadista que atenta en una ciudad europea. Y ahí es donde está el problema y eso es lo que deberían de empezar a plantearse los medios de comunicación, porque es un problema que si no lo combatimos y si no arrojamos luz y no somos transparentes, porque ya se trata de ser objetivos y transparentes. La inmigración ilegal está siendo utilizada, las vías de la inmigración ilegal está siendo utilizada por el Daesh, está siendo utilizada por el Estado Islámico como una forma de entrar y de acceder a Europa sin ser detectados, porque ya por los aeropuertos no lo consiguen, no lo consiguen. Ese modus operandi con documentación falsa y tal, eso ya no le sirve, pero sí le sirve esto. Y sí le sirve esto y por eso entró a través de Almería uno de los combatientes del Daesh más buscados a nivel europeo, Abdelbari, de origen egipcio y que entró en abril de 2019 a través de la ruta entre Argelia y Almería. Sí. Y es uno de los más conocidos, ¿no?, dentro de toda esta corriente yihadista. Pero han seguido entrando a través de la ruta de Almería, han seguido entrando yihadistas y a través de la ruta canaria también hubo una detención a principios del año pasado en Mogán de un yihadista que había sido excarcelado y había terminado aquí en España. Es decir, está habiendo excarcelaciones en Marruecos de personas altamente radicalizadas que a veces, y yo no voy a hablar a favor del régimen marroquí, que sé que a veces toman ciertas decisiones para lograr encontrar el paradero de una célula determinada, pero es que por la mitad del camino se les escapan. ¿Y dónde terminan? Pues están terminando en España.
pero están terminando en España porque España no está haciendo absolutamente nada para combatir este problema. Y cada vez son más los yihadistas que están terminando en nuestro país a través de la ruta de la inmigración ilegal. Y tenemos que dar gracias a que tenemos unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que después de lo que ocurrió en Cataluña, después de aquel desastre, logran tener ahora una profesionalidad, ¿no? Están plenamente capacitados, han sido formados a conciencia para combatir contra el yihadismo. Por eso el número de operativos contra el yihadismo han aumentado en España en los últimos años notablemente, ¿no? Porque lo están. Y tenemos que agradecerles a ellos de que no ha pasado una desgracia. Pero los que detuvieron en Barcelona iban a atentar de forma inminente. Los que recientemente fueron detenidos en Málaga también iban a atentar de forma inminente. Pero no nos Perdón, vemos. Fuster. Solamente una cosa, y hablando otra vez de los medios de comunicación, fíjense cuando lean o cuando vean un telediario, cuando vean imágenes, un reportaje, un documental, cuando vean lo que quieran, verán una cosa muy curiosa. El volcán de La Palma. Es decir, estamos viendo las imágenes en directo permanentemente, hemos visto reporteros a pie de eso, hemos visto las casas cómo se derrumban, hemos visto hasta algún imbécil tocando la lava, hemos visto muchísimas cosas sobre el volcán de La Palma. Sí, hay que ser imbécil para tocar la lava. O sea, no, es como de primero de básica, no toques lava, niño. Del desembarco de los inmigrantes en los muelles de Canarias. Hemos visto desde dónde vemos las imágenes, desde lejos. Siempre desde lejos, siempre difuminadas, siempre borrosas. No se permite a los periodistas cumplir con su labor, a los periodistas de verdad me refiero. No nos permiten ir hasta donde ellos están. No nos permiten, aquí creo que ha estado algún periodista de raza y ha tenido que salir por patas, porque no se nos permite, porque no podemos hablar con ellos, porque no está, es decir, podemos tocar la lava, pero no podemos hablar con un inmigrante. ¿Ven ustedes la diferencia, cómo se trata? Luego, hay otra cosa que fíjense muy bien en los próximos días cuando vean la diferencia de trato. Es decir, no hemos quedado, según los progres, no hemos quedado en que todo esto es de que la inmigración es guay y todo es fantástico y todos somos hermanos y Kumbaya y las canciones de John Lennon. No hemos quedado en eso. Entonces, ¿por qué los medios de comunicación progres estigmatizan a los marroquíes mientras alaban a los senegaleses? Porque cada vez que vean un reportaje sobre negros senegaleses, por ejemplo, o malienses, embarcando, desembarcando, lo que sea, siempre es pobres, con las mantas, con los tal, se les ve cómo llegan, desde lejos, pero cómo llegan las imágenes del drama. El marco de comunicación de todo eso es uno. Y luego fíjense en cómo tratan esos mismos medios de comunicación las avalanchas, por ejemplo, o los marroquíes o de rifeños, que me gusta diferenciar, en nuestras ciudades autónomas en el norte de África. Y van a ver la diferencia abismal. Los marroquíes, para los medios de comunicación progres, ya no son tan buenos. Ya no es la inmigración, ya no somos todos hermanos. Ya el mundo no es un mundo sin fronteras. No, el mundo tiene fronteras, se dan cuenta, pero se dan cuenta con los marroquíes. Pero no se dan cuenta con los senegaleses o con los malienses. Es decir, eso no está bien. Eso es malo. Es decir, es malo mentir de esta manera. Es malo estar engañando permanentemente a la gente. Es malo no dejarnos tomar imágenes de cerca. Es malo no poder hablar con ellos. Y cuando vemos alguna foto, alguna vez algún periodista va y hace una foto de verdad, nos damos cuenta de lo que hay. Y de que esa inmigración que viene no es la inmigración que nos está mandando Naciones Unidas. Que les recuerdo, inmigración regulada, ordenada, posible, en origen. Dice, no la hay. Dices, pues, ¿a qué esperamos? Y desde luego, si es por los medios de comunicación, no se va a poder hacer nada. Lo que hay que hacer es influir mucho y con mucha decisión en los directores de los medios de comunicación. Decirles, espabilad. Espabilad porque al final estaréis vosotros también, seréis comprados o cerrados. Porque al final, cuando os deis cuenta, ya todo será tan políticamente correcto que harán una ley ad hoc para cerraros, para decir, no podéis decir las cosas que tenéis que decir. ¿Tenemos tiempo para una última pregunta por allí? Gracias. Buenas tardes. No, todavía buenos días. Bueno,
Enhorabuena por las dos exposiciones. Yo creo que habéis puesto las cosas muy bien negro sobre blanco. Y en relación con lo que había planteado Iván, yo vengo de la Comunidad Valenciana y allí he estado hace unos días en el puerto de Burriana. En Burriana precisamente está el Open Arms, el nuevo Open Arms, cedido o adquirido por un supuesto filántropo argentino, junto con el viejo Open Arms. Bueno, el nuevo es impresionante. Si lo veis de cerca, aquello es un verdadero lujo, es un verdadero crucero impresionante. Está al lado el Sea-Watch, está al lado el Louis Michel, o sea, están todos allí. Y están todos gracias al gobierno valenciano y en especial a Mónica Oltra, gratis, gratis et amore. Es decir, no pagan amarre, no pagan suministros de energía, cuando los vecinos de Burriana sí están pagando todo eso y además ha habido caídas de luz y de energía en otras ocasiones. Pues bien, allí los tenemos, ¿no? Entonces, yo os quería plantear, ¿hay pruebas evidentes? ¿Se puede denunciar que haya una relación expresa, no solo entre las mafias internacionales, con ONGs internacionales, con estos barcos, sino con algunos políticos concretos de gobiernos nacionales como el nuestro para los avisos, para las llamadas, o solamente lo utilizan, o solamente es por medio de los medios de comunicación? Es decir, el efecto llamada es la foto, es el vídeo, o podemos acreditar y denunciar y perseguir que hay una relación directa entre nuestros gobiernos y estas mafias internacionales. Y también, ¿para qué están allí en Burriana? Quiero decir, ¿quiénes entran por ahí? Es decir, ¿quiénes? Porque supongo que estarán distribuidos. A Canarias vendrán de un lado y a Mediterráneo, ¿no?, vendrán de otro, ¿no? Si tenéis un poco datos al respecto. Pues seamos concretos, por favor, porque estamos fuera Sí, de tiempo. a ver, no hay una relación directa de estos gobiernos, al menos no hay pruebas de ello. Sí que hay una dejación de funciones, una indolencia que al final está trayéndonos lo que nos está trayendo. Sí que es verdad que si hay ONGs investigadas, organizaciones investigadas por favorecimiento de la inmigración ilegal y señaladas por Frontex, no tiene sentido que España le esté cediendo puertos a esas organizaciones, porque están siendo investigadas por complicidad con los traficantes. Entonces, actualmente pues no hay una relación directa, aprobada, que pueda evidenciarnos eso. Hay que luchar de manera determinada y determinante y decidida, pero es que este gobierno no lo va a hacer. Están allí en el puerto de Burriana porque necesitan un puerto que ellos llaman de invernada en Europa, y ahora mismo han encontrado esa oportunidad en España, y porque desde allí, desde Burriana, tienen una trayectoria más rápida hacia el Mediterráneo central, porque son ONGs que, aunque han intentado operar en España, no lo han conseguido, siguen operando en el Mediterráneo central, y el trayecto más corto es ese. También algunas veces en Palma de Mallorca han tenido amarre, y están allí por eso, porque tenemos un gobierno que lo permite y porque es el puerto que encuentran más cercano para ir a parar al Mediterráneo central. Yo creo que la respuesta más corta sería no lo sabemos, si hay esas conexiones. Yo lo que les animo es a que vean el documental del Foro de Disenso, Desenmascarando el Foro de Sao Paulo. Es decir, el Foro de Sao Paulo que lleva 30 años, esta es la primera vez que realmente desde un centro de pensamiento o desde un partido político que no sea de allí, se trata de establecer esas relaciones entre todo lo malo que ocurre con ciertos políticos, organizaciones no gubernamentales, y está todo muy entremezclado, está todo muy relacionado. Todavía no lo sabemos, pero lo sospechamos. O sea, los indicios son abrumadores. Cada vez que yo veo un barco de este tipo, de todos los que has mencionado, la traza que deja con el GPS, cómo llega hasta las costas para recoger en un punto determinado, eso para mí es un indicio muy sólido, que no están patrullando el Mediterráneo, patrullando, en este caso, poco el Atlántico. Naufragios impostados. Claro, por eso digo. Esos son indicios más que razonables, y al final no tenemos las evidencias todavía
porque hace falta muchísima investigación, porque hace falta muchos periodistas para investigarlo, porque los políticos, desde luego, los políticos del bipartidismo no nos van a ayudar en esta, porque claro, si denunciamos todo esto, si revelamos todo esto, lo que estamos es evidenciando su fracaso y no nos van a ayudar. Eso necesitamos muchos periodistas, necesitamos medios, necesitamos trabajo y lo iremos haciendo poco a poco. Y llegaremos en el momento, y yo estoy seguro, todos los indicios son sólidos, pero evidencias ahora mismo no las hay. Muchas gracias, José Antonio Fuster, también a Rubén Pulido, a los asistentes.